En Malvinas Causa Central entendemos que uno de los temas principales, fundamentales, es la cuestión de la defensa. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que es muy importante para la defensa de nuestro país, para los intereses nacionales, que es el control, la vigilancia aeroespacial. Y justamente para hablar de esto estamos en comunicación con el comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, Armando Ahumada. Comodoro, un honor, un lujo esta comunicación con nosotros. ¿Cómo anda usted? Bueno, buenas tardes, muy bien, muchas gracias Juan, muy amable por tu presentación y bueno, muy contento de compartir este momento con ustedes y contento de enterarme de la preocupación sobre la defensa nacional que hay en lugares del país que uno no conoce, yo al menos no conocía hasta este instante que te conozco, y porque digamos, es un país con muchos recursos naturales que hay que defender y pensar en la defensa nacional es importante. No hay país importante en el mundo que no considere seriamente la defensa de sus territorios, recursos naturales y demás. Exactamente, y además la defensa nacional que la tienen que encarar todos los países que al menos quieren o dicen ser soberanos, ¿no? Bueno, tienen que tener su estrategia de defensa nacional. Hay algo que la defensa aporta, que es justamente el desarrollo tecnológico nacional. Y en este caso, la cuestión de los radares es muy importante porque Argentina los fabrica aquí, pero si tenemos que empezar, nosotros siempre le cuento Comodoro que encaramos las entrevistas pensando que el que nos escucha no conoce nada de este tema. Entonces hablamos de radares en la Argentina, ¿no? Algo que es muy importante, pero ¿qué es lo primero que tenemos que tener presente cuando hablamos de esta temática? ¿Qué es lo que primero tenemos que entender? Bueno, lo primero que hay que entender si empezamos a pensar en defensa nacional y radares es la defensa del espacio aéreo. Como ustedes saben, el dominio del espacio aéreo no empezó hace mucho, precisamente. Allá a principios del 1900, del 1903, cuando el hombre por primera vez se elevó en el aire con un aparato más pesado que el aire, recordemos 1903, los hermanos Wright en Estados Unidos. A partir de ahí, el uso militar del espacio aéreo ha sido central en el desarrollo de las guerras subsiguientes, así como antes lo había sido el terreno y el mar, ¿no es cierto? Bueno, el aire se incorpora a partir del siglo XX en la lucha por la soberanía y demás, y bueno, por lo tanto, el uso del espacio aéreo está directamente relacionado con la vigilancia y control del espacio aéreo, porque justamente la defensa del territorio o de las aguas jurisdiccionales o de interés dependen en primera instancia del espacio aéreo porque como es intuitivo, inclusive, el avión, el medio aéreo, condiciona notablemente la batalla en general. ¿Por qué? Porque el medio aéreo tiene unas características muy particulares con respecto a las demás fuerzas de la tierra y del mar, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que la tierra, el combate terrestre ocupa y demás, pero el primer golpe lo da o lo recibe vía el aire, a través del aire. Porque las características del medio aéreo justamente hay una que se llama, son 8 características que uno estudia, ¿no? Uno estudia el poder aéreo, pero la principal quizás es la penetración, ¿no? La penetración significa que el medio aéreo tiene una gran velocidad para entrar muy adentro del territorio enemigo con un gran poder para romper, digamos, para afectar el poderío del enemigo. Entonces, la defensa aérea es lo primero que hay que fijarse cuando uno va a hacer va a planificar la defensa territorial, porque el ataque aéreo es el primero que va a llegar, el primero que le van a lanzar a uno. Entonces, digamos, disponer de la tecnología para defenderse de ese primer ataque que vendrá por aire, antes de que tierra y que por mar, es fundamental. Y la Fuerza Aérea, junto con INVAP, ¿no es cierto? O sea, el Estado Nacional, a través de la Fuerza Aérea, junto con una empresa mixta, Río Negro, ¿no es cierto? Una empresa privada mezcla con el Estado de Río Negro, logró obtener
esa parte muy importante que es la capacidad de detectar el medio aéreo enemigo y propio también, ¿cierto? Por supuesto. Así que bueno, como te decía, es fundamental en la guerra moderna el uso del espacio aéreo y tener la capacidad de detectar y saber quién está volando es, por lo tanto, también fundamental. Y dentro de esta línea recuerdo que estamos conversando con el Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, Armando Ahumada. Dentro de esta línea también es muy importante para la seguridad y el control soberano de nuestros espacios. Argentina, por suerte, es un país muy grande, pero necesitamos los elementos para protegerlo, para cuidarlo. ¿Cuál es hoy la situación de los radares en Argentina? Bueno, la situación en los radares en este momento es muy promisoria. La verdad que gracias a ese esfuerzo, a esa inversión del Estado Nacional y el conocimiento, ya sabemos la capacidad de nuestra gente, tanto dentro de la Fuerza Aérea en este caso, como las empresas privadas, como para que cuando se pone un objetivo se le da el tiempo suficiente y la inversión que corresponde, a la larga produce su éxito, ¿no es cierto? El tema del desarrollo de radares surgió a partir de la década del 2000 aproximadamente. Mejor dicho, te voy a hacer un poquito más de historia y si querés después hablamos más atrás. Bueno, pero porque la tradición de los radares en Argentina empieza en la década del 50. Así como Argentina fue el cuarto o quinto avión que tuvo, país que tuvo aviones a reacción con los famosos Gloster Meteor en la década del 50, también fue uno de los primeros países que tuvo una cadena de radares, en este caso para la defensa del Centro de Poder Buenos Aires. Había una cadena de radares que se extendía desde Punta Rasa, ahí donde está ese parque temático de una empresa particular, hay un faro ahí en la parte sur de las bahías San Borondón, Punta Rasa. Bueno, desde ahí en una media luna, con centro en la ciudad de Buenos Aires hasta la localidad de La Roque en Entre Ríos, había 6 o 7 estaciones radar en la década, en 1948, y que funcionó hasta el 50 aproximadamente. Esa, no había muchos países del mundo que tenían esa cadena de radares, como no había muchos países del mundo que tenían aviones a reacción, ¿no es cierto? Como la Argentina en ese momento. Bueno, desde esa época es la tradición de radares en la Argentina. Después hubo sucesivos actualizaciones, por supuesto, modernizaciones, hasta que en la década del 90, exactamente, hubo una gran crisis después de la guerra, después de la guerra de Malvinas, la dificultad para conseguir repuestos, por un lado por el bloqueo anglosajón, que todavía sigue después de 40 años, y por otro lado, por la escasez de repuestos, porque los equipos se fueron haciendo obsoletos, no se fabricaban más los repuestos, y bueno, hubo una crisis de varios aspectos, en los radares militares y en los radares de tránsito aéreo, aquellos radares que ayudan a la navegación aérea civil y comercial. Bueno, entonces, en esa época, allá por el año 2002 aproximadamente, la empresa INVAP asistió a una conferencia que hubo en Buenos Aires acerca, que hizo la Fuerza Aérea, acerca de la dificultad de las cuestiones de los radares. Y bueno, y ellos, INVAP, manifestó en esa época que ellos estaban en condiciones de intentar o proyectar el diseño y fabricación de un radar secundario, es decir, el radar que se usa para el tránsito aéreo civil. Estoy hablando del año 2002 aproximadamente. Establecieron un proyecto, lo formalizaron, lo valorizaron y lo presentaron, y bueno, y se les dio cabida, se les dio apoyo en ese momento y empezó el diseño del radar secundario. El radar secundario es ese que se suele ver en los aeropuertos, que es como un rectángulo que gira rápido. Bueno, ese sirve para los aviones comerciales, pero no sirve tanto para la defensa aérea porque ese radar depende de que el avión contribuya respondiendo a un impulso de ese radar de tierra. Es decir, el radar de tierra gira, emite una señal electromagnética, el avión tiene un dispositivo que contesta esa interrogación, que llamamos nosotros, que se llama interrogador en la jerga, y bueno, entonces esos dos aparatos, el del avión y el del equipo de tierra, ayudan a localizar dónde están los aviones y eso sirve para la organización y el management del tránsito aéreo.
también sirven para los aviones militares porque los aviones militares también tienen ese aparato. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una guerra o un avión en un ilícito, obviamente no tiene encendido ese equipo electrónico que responde, entonces no te sirve un radar secundario para la guerra, sino que necesitas un radar primario. El radar primario, ¿cómo funciona? Funciona como los murciélagos, como los cetáceos, las ballenas, emite una señal electromagnética, el equipo de tierra rebota en el avión y ese rebote lo capta de nuevo el emisor, el radar, y a través de ahí puede medir, ubicarlo a dónde está en el espacio, en altura y en distancia, y bueno, y a través de los sucesivos puntos, medir velocidad y demás. Entonces, el radar secundario fue lo primero en lo que se embarcó INVAP, ¿no es cierto? Y que se llamó radar secundario monopulso argentino, un radar de tecnología, de última tecnología, por supuesto, totalmente digital y demás. Al día de hoy, hay, creo que son 22, entre 22 y 25 radares instalados a lo largo de todo el país que cubren absolutamente las necesidades del tránsito aéreo. Obviamente están ubicados en donde las líneas aéreas se mueven, ¿no es cierto? No hay un radar por ahí que no, justamente donde hay densidad de líneas aéreas y se mueven muchos aviones, ahí están ubicados estos radares y cumplen perfectamente la función. Pero bueno, sigamos con la historia. En la década del 90, esta problemática de la falta de repuestos de los radares militares también la vio IVAP y presentó como alternativa un intento de encarar un diseño nacional de un radar también de fabricación nacional, un radar militar, radar primario militar. Hay que ver que no son muchos los lugares, las fábricas de radares en el mundo. O sea, acá en Sudamérica fabrica Argentina con éxito. Se ha intentado un montón, Brasil está en camino, pero hoy por hoy y desde hace 10 años que tenemos nosotros los radares de INVAP, realmente hemos sido pioneros en ese aspecto en la industria nacional. Y justamente en esta línea de que Argentina es pionera, porque además es interesante, digo, acá es algo que siempre insistimos. Nosotros decimos que el Reino Unido nos sigue haciendo la guerra desde otra manera, por ejemplo, con bloqueos, con esto para entendernos cómo tenemos que pensar la defensa, con bloqueos económicos, hay buques argentinos que no navegan por esos bloqueos. La Fuerza Aérea cada vez que quiere comprar un avión, salen los británicos a bloquear la compra de ese avión. Pasó lo mismo con radares, lo revertimos de una forma completamente soberana, que es construyéndolos aquí, lo cual es muy importante. Y todo este reconto que nos viene mencionando de los radares, bueno, tenemos un gran control de los vuelos comerciales. Ahora, también Argentina hizo una inversión en lo que es, por ejemplo, la llamada frontera norte para proteger lo que son los vuelos, bueno, irregulares, de distintos tráficos ilegales de todo tipo. Por supuesto, lo que usted nos pueda contar, porque entendemos que hay cuestiones que son de soberanía que no podrá contarnos, pero de lo que podemos saber de la situación de justamente los vuelos ilegales. Bueno, En el mira, norte, sí. a ver, si vos ves que yo me alargo mucho o no doy Tranquilo, respiro, no. a mí me gusta el tema, lo vivo desde que era muy joven hasta el día de hoy. Tuve la suerte de ver la transformación de no tener casi ningún radar de servicio a tener radares propios, entonces me entusiasma mucho y bueno, y por ahí no paro de hablar. Entonces vos decime, era, la Fuerza Aérea, mejor dicho, voy a volver a la historia original de lo que es la defensa aérea y el poder aéreo que tiene la capacidad de llegar antes que nadie, te puede dar una sorpresa sin ningún problema y ni la ves venir por la velocidad y demás, y el poder de fuego que tiene. Un mismo avión puede sacar una foto o te puede meter una bomba nuclear, ¿me entendés? En el lugar por una ventana, y vos ni lo viste al avión. Bueno, todas esas características del poder aéreo exige lo siguiente de cualquier Estado soberano medianamente serio. Exige que la defensa aérea tiene que estar armada y operando H-24.
Y no debe haber cambio entre los pasos de paz, crisis y guerra. Es decir, vos te acordás cuando estaba por empezar, unos meses antes de la guerra de Ucrania, todo el mundo denunciaba cómo Rusia amontonaba tanques y regimientos, que tuvieron como 2 meses anunciando, digamos, entre comillas, que iban a invadir Ucrania. El espacio aéreo, el medio aéreo no te da ese tiempo de 2 meses para prepararte, porque viene como un rayo, viene a 1000 y pico de kilómetros por hora. Entonces, la defensa aérea debe funcionar permanentemente y cuando hay una crisis y una guerra, la defensa aérea debe ya estar funcionando. Entonces, lo que hoy tiene la Fuerza Aérea con sus radares es eso. Está, como dicen los manuales actuales de defensa aérea de cualquier país avanzado del mundo, el sistema de defensa aérea debe estar instalado y operando como si estuviera en una guerra, ¿entendés? De tal manera que cuando venga la crisis y venga la guerra, no haya que mover nada, nada más que recolocar los aviones a donde vos creés que te pueden llegar los aviones interceptores, tus bombarderos. Pero vos imaginate que si tenés una amenaza de un país extranjero, de una guerra, no podés ponerte a instalar radares, a colocar los medios de comunicación. ¿Por qué no? Porque no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, lo que ha hecho el Estado Nacional Argentino, basado en el decreto 1407 del año 2004, del presidente Kirchner, basado en ese documento que es fundacional del Sistema de Defensa Aeroespacial argentino, tiene instalado un sistema que ya funciona, como dicen los manuales, como te decía antes, como si estuviéramos para la guerra. Es decir, a mí, si yo hubiese una crisis con el país X, en este momento, el sistema de defensa aérea argentino está instalado y preparado para eso, porque los puede detectar y tiene los aviones que tenga y para lanzar la interceptación o para avisar que viene el ataque, porque ya está instalado. Entonces, una vez que está instalado y funcionando, como dicen los manuales, H-24, aún en La Paz, esa capacidad te da la capacidad de que cuando hay un vuelo que no cumple las normas, vos lo puedas detectar y lo puedas denunciar a los organismos que corresponden para que hagan lo que corresponde. Es decir, es carísimo que la policía aeroportuaria ponga radares al lado de los militares para controlar el espacio aéreo, ¿me entendés? Entonces, la Fuerza Aérea, que está preparada para defender la soberanía del espacio aéreo nacional, igual que el Ejército, la Armada, como dicen sus reglamentos, pero la Fuerza Aérea lo tiene que hacer H-24 y desde La Paz, entonces aprovecha esos medios y le provee información a los medios, a la fuerza de seguridad, para que actúen sobre los vuelos que no están cumpliendo las normas que hay que cumplir para volar. Es decir, la Fuerza Aérea no sabe ni le interesa qué llevan adentro los aviones, no, porque no es la función de la Fuerza Aérea. La función de la Fuerza Aérea es ver que las aeronaves que andan volando estén cumpliendo lo que deben cumplir, es decir, los planes de vuelo y se muevan de acuerdo a lo que dijeron en ese plan de vuelo. Cuando hay un plan de vuelo que no se cumple, o un avión sin plan de vuelo, eso es una irregularidad. Por eso la Fuerza Aérea los denomina tránsito aéreo irregular o TAI. Ese tránsito aéreo irregular se graba en el radar toda su trayectoria, se grafica, se baja gráfico, qué sé yo, y se pasa en caliente a la fuerza de seguridad. Y ellos tienen sus sistemas de inteligencia, de información, lo que están esperando, hacen estadística, lo que sea, con esos vuelos y harán lo que tienen que hacer. Pero ahí termina la tarea de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Entonces, vos me decís, ¿qué vi yo? Yo me acuerdo, era capitán, era teniente al principio de los 2000, los 90, inclusive, con los radares, cuando ya estaban, digamos, en las últimas, los antiguos radares que ya no funcionan. Uno iba al norte y hacía un ejercicio y era una avenida, o sea, era un enjambre de aviones sin planes de vuelo, que entraban y salían del país, que era un desastre, o sea, un desastre. ¿Entendés? No se cumplía ninguna norma. Hoy en día
Hoy en día, vos tenés una cadena de radares que tiene un radar en Tartagal, tiene otro radar, el otro, Ingeniero Juárez, la localidad de Ingeniero Juárez. Tartagal, te ubicás, está en Salta, ¿cierto? Al lado Sí. de General Moscú, en una población. Después, eh, Formosa, que es como un rectángulo inclinado, ¿no? Bueno, en la línea media del rectángulo, ahí tenés Ingeniero Juárez, donde hay otro radar, después tenés Las Lomitas, otro radar, después vas a Pirané, también en Formosa, hacia el norte, en el vértice norte de Formosa, ahí está Pirané, también hay otro radar, después viene Resistencia, donde hay otro radar, Posadas, y después San Pedro Misiones. San Pedro Misiones, hay otro, toda esa línea de radares está solapada, es decir, las señales se solapan, ¿no es cierto? Entonces hay un momento en que lo están viendo los dos radares. Entonces, hoy en día ya no hay una avenida de aviones que entran y salen, porque está permanentemente viéndose quién entra y quién no sale, y quién entra y quién sale. Repito, para entrar y para salir del país hay que escribir un plan de vuelo. Ese plan de vuelo tiene un montón de requisitos donde vos tenés que poner qué aeronave es, quién es el piloto, desde dónde despega, hacia dónde va, cuáles son los aeródromos de alternativa previstos en caso de una falla. Todo eso tiene que tener el plan de vuelo. Entonces, cuando una aeronave en el norte, digamos, pincha alguno de esos radares, es detectado y se ve, corresponde con el plan de vuelo, va de acá hasta allá, ve que cumple el plan de vuelo, no hay ningún problema. Cuando el plan de vuelo es violado, digamos así, o sea, que la aeronave va para otro lado, o el que está cumpliendo el plan de vuelo no es el que corresponde, ahí hay un tránsito aéreo irregular, y ahí lo primero que se hace es informar a la autoridad de tierra, Policía Federal, Gendarmería, las Policías de Seguridad Aeroportuaria, el Ejército también, y todos esos toman esa información y hacen lo que creen que tienen que hacer. El tema de la Fuerza Aérea terminó mientras la aeronave está volando. Si nosotros no lo vemos, o sea, no está en los radares, no existe. Y una vez que desaparece del radar, porque el radar lo perdió, porque eso también ocurre, obviamente, deja de ser una cuestión de la Fuerza Aérea porque no lo estamos viendo más. Bueno, eso que parece poco, dicho así, es muchísimo, porque, repito, lo que antes era una avenida, hoy en día ha hecho intensificar la problemática que tiene la Gendarmería y la Policía Federal en los tránsitos irregulares terrestres y fluviales, porque el tema de la cuestión aérea se les complicó desde hace 10 o 12 años. Así es como funciona, ¿no es cierto? Rápidamente explicado. Como te digo, esa cadena de radares, algunos son radares antiguos todavía, como los Resistencia y Posada, son radares españoles, que fueron donados en su momento, se trajeron de España y se instalaron, funcionando y tienen un plan de recambio, van a ser recambiados por radares nacionales. Los otros son todos radares nuevos, que funcionan, como te digo, H24, y el 1 de enero, el 9 de julio, hay gente haciendo turno todos los días, vigilando, generando información y pasándosela a los que corresponden, ¿cierto? Recuerdo que estamos conversando con el Comodoro Ahumada, especialista en vigilancia y control aeroespacial. Ahí, Comodoro, a mí, yo estoy, digamos, esto, un poco de opinión personal, completamente a favor de que después la seguridad corresponden a las fuerzas, justamente Argentina tiene prefectura, gendarmería, la policía para los aeropuertos, digo, porque ustedes se entrenan para aniquilar lo que se llama el enemigo y los otros para neutralizar, capturar. Entonces, me parece completamente de acuerdo esa separación. Ahora bien, yo me hacía, y esto discúlpeme, Ahumada, pero me lo hacía bien película, de que detectaban un vuelo irregular y no sé, iba algún avión Pucará, algún avión. Sí, Sí, van a ver sí, qué. por supuesto, Voy a no. ser criollo, van a ver qué onda con ese avión. Disculpame, sí, yo la hice a la más No, simple, está digamos. bien. No, digamos, no la quería complicar. Ahora la complico un poquito más, a Dale. ver cómo es la tarea de la defensa aérea. La defensa aérea, básicamente, la operación de defensa aeroespacial tiene 4 tareas. La primera es la detección, después la identificación, después la interceptación y después el derribo, si
se da la circunstancia. Bueno, de esas 4 tareas que son las básicas, se hace la detección, como te decía recién, con los radares que tenemos. ¿Sí? Todos los radares están vigilando, se hace la detección, hay alguien que dice, che, hay que tengo un avión, ¿sí? No, es un eco, es un ruido, es la atmósfera, es el equipo mismo que mete ruido. No, es un avión, sí, es un avión. Bueno, una vez que se determina que es un avión, se empieza a buscar su correlación con el plan de vuelo y eso es la identificación. Es decir, busco un plan de vuelo que tenga que ver con una aeronave que tiene ese transponder, o sea, tiene ese código de secundario, que está en ese lugar a esa hora, que va a esa velocidad y con ese rumbo. Entonces digo, sí, ahí identifiqué, porque este eco es este avión. Entonces yo lo cargo en el sistema, está identificado, a nadie le preocupa, excepto que se desvíe, como te dije recién, que agarre para otro lado o que desaparezca antes de tiempo. Por ahí se accidentó o tuvo un problema y bajó antes. Bueno, después, ¿qué pasa? Después viene la interceptación. ¿Cuándo se produce la interceptación? Cuando no podemos identificar a ese otro porque no hay ningún plan de vuelo. Che, no hay ningún plan de vuelo. Este no es nadie, este no sabemos quién es, no sabemos quién es. Bueno, y ahí viene la interceptación cuando yo tengo una aeronave que esté basada cerca del lugar, porque, o sea, vos mismo lo dijiste al principio, es tan grande nuestro territorio que es muy difícil realmente tener en todo momento un avión listo para despegar, porque el avión debe despegar muy rápidamente, porque el avión, digamos, el tránsito aéreo regular hipotético, se mueve rápido en el área, en el aire, y el avión nuestro tiene que recibir la orden, tiene que despegar, tiene que alcanzarlo. Entonces, la posibilidad de interceptación tiene que ser cierta. Tenemos que tener una aeronave con la posibilidad de interceptarlo. La Fuerza Aérea, ¿qué es lo que hace? Destina distintos sistemas de armas a distintos lugares de la zona norte en distintos tiempos. Entonces, en un momento, Trump aparece en Tartagal y está en 15, 20 días, 3 o 4 aviones, y todo lo interceptan, ¿me entendés? Entonces, otras veces están en otro lugar, otra vez en 2 lugares distintos, al mismo tiempo. Bueno, eso es un esfuerzo operativo, económico y demás, pero la Fuerza Aérea lo tiene dentro de sus actividades, digamos. Entonces, cuando hay posibilidad de interceptación, se lanza la interceptación, se produce el trabajo romántico, digamos, entre el controlador, que lo hacía en mis épocas jóvenes, y hoy también hay jóvenes que lo hacen, y el piloto, que también es joven, y van al encuentro de la aeronave, y lo que se hace ahí es, a órdenes de quien dirige la operación, puede ser que hay reglas de empeñamiento que se llaman, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la regla de empeñamiento? Y la número 1, la número 2, digo, por decir, no sé cuáles son, ya no me acuerdo y seguramente han cambiado de mi época, hace 15 o 20 años. Entonces, por ejemplo, acercarse desde atrás, interceptar, acercarse de atrás y sacarle fotos. Entonces, a la información que nosotros le pasamos a toda la fuerza de seguridad, le pasamos también una foto con la matrícula, el color, el tipo de avión, todo eso, que es oro en polvo para ellos, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Otras veces, en algunas circunstancias, por alguna cuestión, porque se ve el avión cargado, porque, no sé, porque justo lo agarramos cruzando la frontera, se lo puede compeler al aterrizaje. Es decir, el avión interceptor se coloca al lado del tránsito aéreo regular, le muestra una placa que tiene una frecuencia de radio para que el piloto del avión irregular coloque la misma y los dos puedan hablar. Entonces se le pregunta de dónde viene, a dónde va, y se lo puede compeler al aterrizaje. Es decir, ordenar de que aterrice en determinado lugar en donde las fuerzas de seguridad lo están esperando seguramente, porque por tierra se está coordinando todo lo demás. Ha ocurrido que hemos hecho aterrizar aeronaves y han ocurrido otras veces que las aeronaves dieron vuelta y se volvieron por donde deberían, ¿cierto? Cuando vieron que fueron interceptados, pusieron viraje así, 180 grados, y volvieron por donde venían. Y bueno, no nos vamos a seguir hasta el otro mundo, por supuesto. Claro. Desaparecen generalmente del territorio nacional y bueno, queda la foto, y quedan las estadísticas. Entonces, cuando el año que viene, de nuevo, mira, esta aeronave está en el aeródromo, está aterrizado en Resistencia. Ah, pero tenemos... Y entonces sirve toda la información. Toda la información siempre sirve.
Entonces eso se ocurre. No ocurre, no tenemos ley de derribo, ni autorización, ni nada. Los aviones van desarmados, es decir, no pueden hacer disparos de advertencia ni nada por el estilo. Eso no está previsto en los procedimientos nuestros en la Argentina. Pero bueno, en Brasil sabemos que ha habido derribos y demás, también en Perú, en Colombia, por supuesto, que es un país que está en guerra con eso, con el tema de vuelos ilegales. Pero bueno, pero sí funciona la interceptación, por supuesto. Bien, estamos conversando con el Comodoro Ahumada y ahí nos hacía la situación de lo que es el norte. Pero Argentina tiene un conflicto. Está en el Atlántico Sur, está en las Malvinas específicamente y las islas del Atlántico Sur. Y me relaciona y me tiene que relacionar con la Patagonia Argentina. Este año se instaló un radar en Río Gallegos, si mal no recuerdo mal, pero ¿cómo es la situación en nuestra Patagonia? Bueno, yo recuerdo en mis años mozos, después de la guerra de Malvinas, en los años 80 y 90, en que el norte era el sur, estábamos allá y teníamos radar y desplegábamos permanentemente. Después cambió el enfoque y empezamos a trabajar en el norte, como te acabo de contar en los últimos minutos. Bueno, sin embargo, el sur siempre queda, siempre está ahí a la espera de que nosotros estemos y le prestemos atención, porque es central para nosotros, como todo el país, pues en todos lados hay importancia geopolíticas y económicas por los recursos y por las proyecciones y demás. Entonces, el sur nunca dejó de ser un lugar de importancia. Pero bueno, ocurrió que durante la guerra hubo toda una red de radares que defendió el continente, aparte del radar de Malvinas, una serie de radares que defendieron el continente, desde San Julián, ¿no es cierto?, hasta Comodoro Rivadavia, Río Grande, Río Gallegos y demás. Y bueno, esos fueron levantados, pero habían quedado siempre los de el de Gallegos y el de Río Grande. El de Río Gallegos siempre estuvo, el de Río Grande fue uno de los últimos que se levantó, allá por el 93, más o menos, 92, 93, se levantó y quedó el sitio vacío. Y el de Gallegos siempre estuvo físicamente, a veces funcionando, durante una vez un par de años seguidos en que no funcionó nunca porque estaba realmente fuera de servicio, pero siempre, digamos, el radar de Gallego estuvo en capacidad de funcionar. No H24, como en el resto del país, pero sí ante un requerimiento se podía encender y funcionar. Bueno, el radar de Gallego sigue estando y funcionando. El que se recolocó, fue el de Río Grande, que es una base emblemática para nosotros por la Guerra de Malvinas, porque de allí se lanzó el ataque contra el Invencible y bueno, y una cuestión, digamos, muchas misiones salieron de Río Grande, es el punto más cercano a las islas del continente, bueno, que también es una isla, Tierra del Fuego, pero digamos, es lo que está más cerca de las Islas Malvinas. Y bueno, y muchos caídos en combate salieron de ahí y no volvieron, ¿cierto? Entonces, es un lugar emblemático para nosotros. Y bueno, ahí había quedado el radome, que es una cúpula, un globo, una bola, a donde se coloca la antena adentro, eso sirve para protegerlo de las inclemencias del tiempo y demás. Y bueno, se había deteriorado con el tiempo, se arregló y demás, y bueno, y se instaló un radar nuevo, un RAM, radar de alcance mediano, que se llama, que es un nuevo diseño de INVAP, y que está puesto, digamos, temporal, es un radar móvil, justamente, y lo vamos a poner en un lugar fijo, es medio ilógico. Pero bueno, en realidad se ha querido tener presencia y trabajar ahí lo antes posible, hasta que se tenga el radar fijo, que es el que va a ir colocado en Río Grande. Pero bueno, hoy por hoy funciona el radar de Río Grande y el radar de Río Gallegos, ejerciendo la vigilancia en el sur. Por supuesto que hay una segunda etapa en el Plan Nacional de Radarización y hay una tercera etapa que cubre todo el sur y demás, y de los 8 o 9 radares RPA que hoy tenemos funcionando, está previsto tener 20 y pico. Por supuesto, ¿de qué depende de eso? Del tiempo y de la inversión económica, que bueno,
cada vez se complica más. Pero yo tengo que decir que de a poco o de a mucho, siempre este sistema fue recibiendo la inversión correspondiente para dar todos los días un paso más, ya sea en mejorar los radares que ya están diseñados y funcionando, y en diseñar radares nuevos. De hecho, el radar móvil, que se va a instalar en Río Grande, que está instalado en Río Grande hasta que venga el definitivo, el fijo, es un diseño de hace 2 años, ¿no? De INVAP también. Así que, digamos, todo evoluciona, ¿no es cierto? La instalación de radares y el mejoramiento de los mismos por parte de la empresa. Ahí, Comodoro, me pareció un dato importante que le daba recién. Es decir, en el norte se hizo ya una actualización, si bien continúa, había unos puntos que todavía van a reemplazar, pero se hizo una actualización importante a partir del 2003. Esta segunda etapa es apuntando hacia la Patagonia. Claro, la segunda etapa es consolidar porque hay, digamos, hay varias situaciones. Uno tiene, digámoslo así, una línea, un anillo defensivo, digamos, un anillo de detección, que fue lo primero que te mostré, porque si vos pensás gráficamente, está todo encadenado, ¿no es cierto? Yo te mencioné toda la frontera norte hasta San Pedro Misiones, pero aparte está muy avanzada la construcción del radar en Villa Mercedes, en Corrientes, en el centro sur de Corrientes, al sur de en Mercedes, una ciudad muy importante de la provincia de Corrientes, ahí al sur, en el extremo sur de los esteros de Liberá. Bueno, el radar ya está, se está haciendo el sitio, yo creo que para fin de año va a estar. Y después está el radar de Villaguay. El radar de Villaguay ya está funcionando, pero en el piso, en una posición temporaria o momentánea, mientras se construye la torre y se lo sube arriba de la torre. Y digamos, la cobertura del radar de Villaguay se solapa con la del radar de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, acá a 50 kilómetros de la capital, que terminaría de cerrar todo ese arco noreste de la República Argentina. Yo creo que antes de fin de año eso va a estar todo cerrado y funcionando, si Dios quiere, ¿cierto? Aunque vemos cómo se complica cada día, pero si Dios quiere, lo podemos funcionar porque todo es nacional. Si bien, por supuesto, hay implementos importados, por supuesto, y qué sé yo, hay mucha mano de obra y mucho trabajo nacional y se puede ir trabajando y avanzando. Y como decías vos recién, la segunda etapa implica una segunda línea más adentro, de radares más adentro, en lo que es Santiago del Estero, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, ¿no es cierto? Que es importante porque cuando se filtra entre medio de 2 radares así, hay que poner uno acá, porque pasan por el medio, ¿cierto? Después, si querés, te explico cómo funciona el radar para que comprendas por cómo se lo engaña el radar, digamos, cómo se lo esquiva. Entonces tenés que poner una especie de triángulo para que cuando alguien vuele por debajo, entre medio de los 2 radares, se choque con uno que está al frente. Bueno, la segunda etapa pretende hacer una especie de segunda línea hacia adentro, en esa zona compleja de la defensa aérea del país, y después continuar hacia abajo. Y se continúa justamente en Punta Rasa, donde había un radar hace muchos años, en la década de 40, y después, bueno, está pensado hacia el sur, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, y bueno, y el centro de la Patagonia también, ¿no es cierto? Lo que es La Pampa y todas esas cuestiones. O sea que, como te decía, originariamente preveía 3 etapas del Plan Nacional de Radarización, mejor dicho, el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Espacial, así se llama, el PNR era de la década del 90, el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Espacial tenía previsto originalmente esas 3 etapas. Se concluyó la primera y está la segunda firmada y está avanzando la segunda. Algunos de esos que te mencioné forman parte de la segunda etapa. Claro. O sea que tenemos que pensar que va a seguir, ¿no? Así que bueno. Y además tenemos que también como pueblo, como sociedad, entender la importancia de estos temas justamente
para que no dependa de un gobierno, de un político de turno, sino que sea una política de Estado completamente fundamental. Esto tiene que ser una hoja de ruta permanente para nuestro país, entendiendo que hay partidos o políticos dentro de los partidos que le sacan interés a estos temas, y cuando le sacan interés, le sacan el financiamiento. Entonces es un tema central también para entenderlo. Para no abusarme tanto de su tiempo, Comodoro, recién mencionó de cómo funcionan los satélites. Yo le voy a ser sincero, había caído en una crítica en un momento en Río Grande cuando decían que no, porque el satélite de Río Grande no toma Malvinas. Yo al principio dije, ¿cómo no va a tomar Malvinas? Después dije, pará. Después cuando lo pensé, Argentina no puede salir a decir, mire, están tomando Malvinas porque sería un escándalo. Está bien, si lo toma, no lo toma, no se puede decir. Así que la pregunta va por otro lado, es si son buenos los satélites nuestros y cómo funcionan. Los radares estamos hablando, No, ¿no? perdón, los satélites, me fui al espacio. Los radares, sí. Pero también es importante, vamos hacia eso, los satélites son importantes y Argentina también está en eso. Bueno, digamos, entre Río Grande, por ejemplo, y Malvinas hay 300 millas aproximadamente, un poquito más, 350 millas, o sea, unos 700 kilómetros más o menos. Y el tipo de radares de los que estamos hablando no llegan a 700 kilómetros en su alcance porque no están diseñados para eso. Los radares de lo que estamos hablando son radares de 200 millas de alcance, pero 200 millas, o sea, 400 kilómetros a una determinada altura. ¿Por qué determinada altura? Porque no nos olvidemos que la señal electromagnética es como la luz, o sea, se proyecta, se desplaza en línea recta. Entonces es afectado inmediatamente por la curvatura de la Tierra, por los obstáculos que la interrumpen, por supuesto, y por la curvatura de la Tierra, ¿cierto? Entonces, no solamente la limitación es el alcance, sino es la altura a la que viene el móvil. Entonces, por ejemplo, una señal electromagnética de un radar que va girando y va barriendo el espacio aéreo, justamente es como los dedos de una mano. Es decir, si el emisor está acá, ¿no? El emisor está acá, la Tierra y la curvatura de la misma hace que hasta a las 50 millas ya no veas mucho arriba de los 1000 metros. Para que te vea yo a 50, 60 millas, ¿viste? 100 kilómetros, y tenés que tener 1000 metros de altura, más o menos. Depende del avión, si es grande, si es chico, si es rápido, si es lento, de las condiciones meteorológicas, depende de mucho. Pero la Tierra acá va bajando, ¿no es cierto? Va bajando para abajo por la curvatura. Entonces, en la parte más larga o de mayor alcance de 200 kilómetros, el avión tiene que tener por lo menos 20.000 pies, o sea, 6.000 metros de altura para que yo lo vea a 200 kilómetros. ¿Me entendés? Claro. Entonces, cualquiera puede decir, uy, fácil, volemos siempre por acá abajo. Claro, pero volar por acá abajo es mucho más peligroso, consume muchísimo más combustible, tenés muchísimo menos alcance con tu avión, y te detectan otros vigilantes de la baja altura, ¿no es cierto?, que no son estos radares. Estos radares son de alerta temprana, es decir, de manera temprana te dicen que tenés vuelos irregulares, probables enemigos y demás. Esos son los radares que tenemos en este momento que ha diseñado INVAP de 200 millas. Son los de alerta temprana, que son los más utilizados en todo el mundo. Entonces, como estás viendo, no vemos Malvinas, pero porque el radar no llega, obviamente. Existen radares que sí llegan, que se llaman los OTH, es decir, que tienen alcance más allá del horizonte. Son instalaciones fijas con una frecuencia de radar mucho más baja, que tienen mucha potencia, y eso van girando, digamos así, se van pegando a la Tierra y te pueden decir lo que vos tenés a 1500 kilómetros incluso de distancia. Pero es una cosa compleja, una cosa distinta. Algún día lo tendremos o no, pero bueno, hoy por hoy lo que podemos poner nosotros en Río Grande o en Gallegos, como te das cuenta, no llega a Malvinas propiamente dicho. Pero sí vas a ver si alguien viene de Malvinas, te puedo asegurar. ¿Entendés? Claro. Y bastante temprano, lo vas a saber.
teniendo en cuenta que tenés 400 millas de alcance, y el que viene de allá tiene que volar alto, ¿no? Volar abajo, a ras del agua, consume mucho combustible, es peligroso, es más demandante para el avión y para el piloto. Bueno, nuestros pilotos volaban alto, hacían reabastecimiento en vuelo, y a cierta distancia, en picada hacia el mar, y se acercaban hacia el mar y atacaban, dejando la marca en el agua de lo bajo que iban, pero cerca del blanco, para acercarse y para volver siempre por arriba, ¿cierto? Así que esa es la cuestión. Muy, muy, muy importante esta aclaración. A ver, dos últimas. En la Antártida, somos un país bicontinental y ¿cuál es la situación? ¿Hay alguna especie de radar en nuestra Antártida? No, bueno, en la Antártida hay un montón de cuestiones internacionales que prohíben y permiten muy pocas cosas y prohíben un montón. No estoy seguro, pero no sé si está permitido, si se puede poner un radar de ese tipo. No sé, la verdad que no sé. Lo que es importante y que sí hay, y que sí son necesarios, son los radares secundarios para ayudar a la navegación aérea, porque recordemos que el Tratado Antártico protege y todo eso está en un paraguas de soberanía y demás. Nosotros decimos Antártida Argentina, pero ya somos grandes Sí. como para entender que no hay nadie que avale eso de nadie, es decir, ¿entendés? De nadie de lo que reclama territorio sobre la Antártida al día de hoy. Entonces, poner equipamiento de defensa, por más que sea un radar, por más que sea un equipo electromagnético, no sé si estará permitido o no. Igual, de igual manera, uno empieza a preguntarse si vale la pena un equipo tan caro y tan complejo ponerlo en un lugar donde no va a hacer falta, digamos, estrictamente, porque no va a haber un ataque que pueda venir a un lugar donde no puede ser atacado. ¿Entendés? Bueno, lo que sí es útil son los radares secundarios. Los radares secundarios que ayudan a la navegación. Nuestro país tiene un proyecto en su momento, después se detuvo, realmente no sé por qué, tendría que averiguar, pero había un proyecto de poner un radar secundario, de lo que te decía antes de INVAP, los radares para navegación aérea, en Marambio, para asistir a los vuelos que van hacia allá, los Hércules y demás, y después los movimientos de carga y descarga de los helicópteros, y de ahí y los vuelos que hacen los Twin Otter y los helicópteros para ir a las distintas bases argentinas o de otros países y demás. Había un proyecto de eso, no sé en qué quedó al Bien, final. pero Es muy complejo técnicamente. claro, claro. Son cuestiones extremas. El radar es un equipamiento complejo, delicado, bueno, ¿cierto? Y las condiciones ahí son extremas. Entonces, si se pone hay que ponerlo bien. Y bueno, así que ese es el tema. Comodoro, no sé si hay conocimiento o si también nos los puede contar. Le explico también a quienes nos están escuchando. Hay cuestiones de defensa nacional que, bueno, que los oficiales de carrera no pueden, por una cuestión justamente de defensa o de la carrera que están realizando, no pueden contar mucho. Pero no puedo dejar de preguntar. Los británicos tienen un radar en Malvinas. ¿Es cuestión de preocupación? ¿No es cuestión de preocupación? ¿Hay algún conocimiento público que podamos saber del tema? Sí, bueno, el radar que tiene es un radar Plessey, marca Plessey, se escribe así Plessey, inglesa, por supuesto. Está ubicado en Mont Pleasant, en una base que uno lo busca en el Google y aparece. Uh-huh. Y es un radar exactamente igual que de la misma característica que el nuestro. Tiene 200 millas de alcance, es un radar de alerta temprana. No llega hasta el continente, o sea, ya no ven qué es lo que está volando en el continente argentino, no ven los aviones argentinos, ¿eh? Pero si nosotros vamos allá nos van a ver, Claro. seguramente. Así como si ellos vienen para acá, los vamos a ver con esas mismas características que yo te explicaba antes. 200 millas de alcance, tiene que tener una determinada altura. Si viene bajo, lo vamos a ver mucho más cerca, pero lo vamos a ver, pero mucho más cerca. Es igual, digamos, las mismas características técnicas que tienen los nuestros, ¿no? Tal cual. Bien, la última, Comodoro, y le agradezco todo el tiempo que nos brindó para conocer de este tema. Algo que nos enseñó Malvinas
sobre todo a las Fuerzas Armadas, es operar en conjunto. Entonces, antes nos mencionabas que es muy importante, bueno, ustedes advierten vuelo ilegal, le avisan a la fuerza de seguridad para que intervenga. Ahora, en el Atlántico Sur, con estos radares que se están instalando sobre todo en la Patagonia, ¿hay trabajo junto a la Armada? Bueno, sí, sí. Nosotros, vamos a ver, yo mencioné permanentemente la Fuerza Aérea que opera y demás, pero ustedes sabrán que desde el año 2006, luego de la reforma de la ley de defensa y demás, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, solamente adiestran y alistan. Es decir, instruyen a su personal para que ejecuten las tareas que son necesarias para ejercer la defensa nacional. Los que operan militarmente al equipo es el Estado Mayor Conjunto. Es decir, que todo, todas las Fuerzas Armadas que están en operación en este momento están bajo las órdenes del Estado Mayor Conjunto. Entonces, los radares de la Fuerza Aérea que están operando en el norte de H-24, ejerciendo esa defensa de la soberanía que yo te explicaba al principio, despegando aviones, bla, 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 lo hacen a través del Comando Aeroespacial. El Comando Aeroespacial pertenece al conjunto y tiene hombres de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército. Por supuesto, el 90% son de la Fuerza Aérea, claro, obviamente, porque estamos hablando del Comando Aeroespacial, pero tiene hombres del Ejército y de la Marina y dependen del jefe de Estado Mayor Conjunto, que es un general del Ejército. O sea, que el Comando Aeroespacial de la Fuerza Aérea opera dependiendo de un oficial del Ejército. ¿Me entendés? Circunstancialmente, el año que viene será uno de la Marina, de la Armada, no sé. Entonces, eso se aprendió del Malvinas porque se está ejecutando, digamos, una conjuntez operativa real. Si bien la operación es, digamos, absolutamente, o casi, digamos, específica, porque son los radares de la Fuerza Aérea, el Ejército también tiene gente desplegado en el terreno y también pasan información de movimiento aéreo. Y cuando han tenido aviones de enlace, han puesto aviones y helicópteros de enlace para hacer trabajos bajo las órdenes de la Fuerza Aérea. O sea que es una operación conjunta lo del Comando Aeroespacial. En el sur, con lo que se haga en el sur también. Y cuando los proyectos de vigilancia del mar, de la zona económicamente propia, digamos, o de interés por parte de la Armada y la Prefectura, todo lo que corresponda a la Fuerza Aérea, también va a participar la Fuerza Aérea porque necesariamente va a ser una operación conjunta. Sea lo que sea, va a ser una operación conjunta porque si no, las Fuerzas Armadas no pueden operar en tiempo de paz si no es a través del Estado Mayor Conjunto. O sea, siempre es conjunta. Todo lo que yo te decía al principio era para simplificar y no complicar más. No, está bien. La explicación, pero en realidad la Fuerza Aérea está operando, los radares de la Fuerza Aérea, los aviones de la Fuerza Aérea, pero operan a órdenes del Estado Mayor Conjunto a través del Comando Espacial. Esto, o sea que conjuntes hay, digamos. Sí, esto es fundamental sobre todo porque son los aprendizajes de Malvinas, en definitiva. Tanto la industria nacional, que en realidad viene, como inclusive usted mencionaba, década del 40, donde se desarrolló mucho la Fuerza Aérea Argentina, allí un gran brigadier, San Martín, tuvieron ustedes que dejó grandes bases de lo que es la industria nacional. Comodoro Armando Ahumada, especialista en vigilancia y control aeroespacial. Comodoro, para cerrar, lo que a usted le parezca que yo no le haya preguntado por ignorancia, lo que quiera dejar aclarado, lo que a usted le parezca, para cerrar, le agradezco esta casi hora que nos brindó para entender de este tema que es tan importante. Salimos por la radio de 4 universidades, queremos que sea un tema fundamental, que se meta, que todos escuchen los radares en Argentina, fabricación nacional, son muy importantes. Me parece que nos brindó un buen panorama, inclusive alentador, ¿no? Industria nacional, son buenos, se vienen desarrollando, se vienen instalando, pero algo que yo no le haya preguntado o lo que usted quiera para cerrar. Bueno, yo quisiera dejar un pensamiento, una reflexión, nada más. Recién mencionaba al brigadier San Martín, allá al comienzo de los 40 y demás, y hubo un gran desarrollo, digamos, toda
la industria que hoy, metalmecánica, que hoy es un sello en Córdoba, surgió a partir de los pequeños talleres en esos momentos que empezaron a hacer los motores El Gaucho y qué sé yo, bueno, y hubo mucha inversión en ese momento y mucho conocimiento que se perdió. Se perdió. No discutamos por qué, bueno, pero era tecnología que se había conseguido hacer en el país. Está bien, había ingenieros alemanes, todo lo que quiera, pero podríamos haber aprendido, podríamos haber seguido y no se siguió. Yo lo que ruego es que esto, que tenemos, que es la tecnología nacional de radares, continúe y lo sepamos mantener, aprovechándola y no la perdamos, no desperdiciándola, y continuemos la evolución, porque uno piensa, bueno, los radares ya está, ya se terminó el proyecto, ya está. No. Los radares que tenemos son, digamos, el radar básico para la defensa aérea, el típico, el que todo el mundo tiene que tener. Ahora, hay radares de otra característica, como los radares de mayor precisión para la detección de tiro, cuando te dispara una batería, te tiran morterazos o van de buque a buque, o sea, lo que se llaman los radares de contrabatería, que se tienen que desarrollar sí o sí. Y después están los radares cada vez más pequeños también y de muy alta movilidad para el campo de batalla, para detectar aviones en el campo de batalla, que son esos que van en camión y que se levantan como un brazo, giran, bueno, esos también hay que desarrollarlos. Y finalmente hay que desarrollar nuestro AWACS, es decir, el radar aerotransportado. El radar aerotransportado hoy en día es básico, es fundamental, y podríamos, si seguimos trabajando, invirtiendo paso a paso, vamos a llegar a tener podemos llegar a tener nuestro radar transportado como tenemos nuestro radar fijo de tierra, ¿no es cierto? Y después de eso, fíjate todo lo que te estoy diciendo, si hay para seguir invirtiendo y seguir trabajando con posibilidades de venta, el día que vos consolidás eso, ¿no es cierto? En un integrador de señales radar, que es un elemento muy complejo de software, y en eso somos especialistas realmente. Te explico rápidamente y te robo 2 minutos más. 2 Sí, minutos más. obvio. Se produce una situación compleja en el sistema de comando y control, digamos, cuando un mismo radar ve 2 aviones. ¿Por qué? Porque el radar trabaja en celdas, es decir, va tirando haces así, ¿no? Y después va tirando pulsos. Tac, 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 tac. Entonces va creando en el espacio celdas que se van expandiendo a medida que se alejan. ¿Me entendés? Entonces, a medida que la distancia al radar se extiende, se aleja, se van extendiendo. Bueno, entonces, cuando un radar que está lejos del avión lo detecta en una celda muy grande. Y en el espacio aéreo, en el espacio físico, lo pone en un determinado lugar y lo pone en su sistema, en el receptor, acá en el radar, lo muestra en un lugar. Ahora, a ese mismo avión, que lo ve un radar que está mucho más cerca, lo ve en una celda muy chiquita y lo pone en el centro de esa celda más chiquita, porque todavía no se expandieron los gases. Bueno, los 2 radares tienen razón, porque los 2 pusieron al avión en el centro de su celda, pero como las celdas son distintas, cuando vos pones los 2 ecos en un mismo sistema, se ven como 2 aviones, pero es uno solo. Ni hablar cuando tenés 3 radares. ¿Me entendés? Bueno, entonces hay un sistema software muy complejo que se encarga de entender que esos 3 radares que están metiendo señales ahí, se trata de un solo avión, porque predice, de acuerdo al movimiento, a la velocidad, el eco, el tiempo GPS en que fue tomada la detección, bla, 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 dice, no, che, lo que estás viendo vos y vos y vos es este mismo avión. Bueno, ese sistema nosotros se lo compramos a Indra, no son muchos los que lo hacen en el mundo, por supuesto, Francia tiene, Estados Unidos, Rusia, bueno, el de España es muy importante, el que maneja Eurocontrol, todo el sistema de control aéreo del espacio aéreo europeo, lo administra un sistema de Indra. Bueno, nosotros a Indra le compramos ese integrador para integrar nuestros radares, ¿no? Los que usamos actualmente, ahora mismo, en este momento. Bueno, está el desafío de hacer nuestro propio integrador.
¿me entendés? Que se lo vendés, se lo podrías vender a un montón de gente, a los que les cuesta comprar cosas en Europa, ¿no? Bueno, todos esos desafíos hacia adelante quedan como para quedarse todavía con que, bueno, ya están los radares, ya está. No, ni hablar, no quiero hablar después de los satélites, de las comunicaciones y demás, de la cuestión ciberdefensa y demás, porque, bueno, estamos hablando de los radares. Pero eso que te dije, los radares de ultra alta movilidad, los radares aerotransportados, los sistemas de integración de datos radar, son desafíos que quedan por delante y que ojalá el Estado siga invirtiendo, teniendo la paciencia que corresponde para esperar los resultados y que finalmente se den como los radares. Comodoro, muchísimas gracias por todo este rato que nos brindó para entender de este tema. Seguramente, y sepa que quien le habla lo volverá a molestar en algún momento, Bueno, además con algo, porque acá ahora nos dio un pantallazo de la situación. Bueno, seguramente cuando hayan noticias puntuales lo volveremos a molestar o con otras cuestiones relacionadas a nuestra defensa y su especialidad. Pero muchísimas gracias. Y bueno, también a disposición para lo que considera. Así que muy amable por todo este tiempo. bueno, gracias a ustedes, un placer realmente. Gracias por la oportunidad de hablar de lo que me gusta y a tu disposición cuando quieras. Un saludo a todos los oyentes y toda la gente que reciban este mensaje. Muchísimas gracias. El comodoro Armando Ahumada pasó por Malvinas Causa Central.